12/09/2020, Natalie, una habitante del pueblo francés Massan, se encontraba haciendo las compras en un supermercado como cualquier otro día. Pero la simple tarea que tenía por delante se convirtió en una pesadilla cuando advirtió la presencia de un hombre con actitudes extrañas. Sin levantar demasiadas sospechas, se acercó al encargado de seguridad y le informó que el sujeto en cuestión llevaba una bolsa en la mano en la que ocultaba un dispositivo con el que estaba tomando fotos a las mujeres por debajo de sus faldas. El hombre, identificado como Dominique Pellicot, fue interceptado y detenido por el personal de la tienda hasta que se hizo efectiva la llegada de las autoridades policiales. Durante la espera, Pellicot reconoció el delito, pero sus dichos no fueron suficientes para detener la investigación que los oficiales llevaron a cabo. Desde entonces, comenzaron por realizar pericias sobre su celular, y lo que descubrieron marcó el inicio de uno de los casos más terribles de Francia. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. En la memoria de su teléfono, Pellicot guardaba miles de fotografías y videos de contenido explícito. Ese hallazgo hizo que los expertos forenses revisaran los demás dispositivos que poseía en su casa. Pellicot tenía en su haber más de 20.000 archivos digitales, pero fue una carpeta en particular la que llamó la atención de los investigadores. La misma estaba rotulada bajo el nombre de abuso, y dentro contenía material de decenas de hombres abusando de una única mujer. Cuando las autoridades descubrieron de quién se trataba, se desató un escándalo que revolucionó al país. La víctima era nada más ni nada menos que Gisèle Pellicot, la mujer con la que Dominique Pellicot llevaba 50 años de casado. Durante casi una década, el hombre le había estado suministrando medicamentos a su esposa para que se durmiera profundamente mientras invitaba a otros hombres a su casa para que tuvieran relaciones con ella sin que la mujer sospechara nada de lo sucedido. Al despertar, Gisèle supo lo que le había sucedido a través de las autoridades. En ese momento descubrió que su esposo no era el hombre respetuoso y amable que ella creía, sino un ser despiadado que la había utilizado para su propio beneficio. Su mundo y el de su familia se derrumbó en un instante, pero la entereza con la que Gisèle enfrentó la situación terminó por convertirla en una referente de la lucha por los derechos de las mujeres. Su historia dio la vuelta al mundo y abrió el debate sobre los parámetros del consentimiento dentro de la sociedad y de la legalidad. Pero, ante todo, ese caso dejó en evidencia una realidad que muchos intentaron ocultar o minimizar bajo los pretextos de la psicopatía. Y es que cualquier vecino puede ocupar el lugar de verdugo. Gisèle y Dominique se conocieron en 1971, cuando ella tenía 19 años. Ambos estaban trabajando en EDF, la empresa estatal encargada de producir y distribuir electricidad y gas a nivel nacional. Apenas lo vio, Gisèle sintió un flechazo y al poco tiempo comenzaron una relación. Sentían que estaban hechos el uno para el otro, a pesar de venir de mundos muy diferentes. Por un lado, Gisèle había nacido en Alemania el 07/12/1952, pero su familia se mudó a Francia cuando era una niña de 5 años. Poco tiempo después, cuando apenas había cumplido los 9 años, su madre falleció tras perder la batalla contra un cáncer fulminante. Gisèle quedó al cuidado de su padre, un militar del que copió su carácter. De él aprendió a mantener sus emociones ocultas y sobreponerse a las adversidades sin ayuda de los demás. Sin embargo, la compañía de Michel, su hermano mayor, fue una de las razones por las que fue capaz de afrontar el deceso de su madre. Pero, desafortunadamente, también lo perdió a él en 1971. Antes de conocer a Dominique, su hermano falleció inesperadamente tras sufrir un paro cardíaco. El mundo se derrumbó ante los pies de Gisèle una vez más, pero la oscuridad que sentía en ese momento empezó a ganar luminosidad cuando inició su relación con Dominique. Él también sentía que con Gisèle a su lado podría dejar atrás el pasado que lo atormentaba.
Dominic había crecido en el seno de una familia que administraba un hotel-restaurante. Su padre había abandonado a la familia cuando él era apenas un niño, y su madre se había vuelto a casar con su cuñado, es decir, con el hermano del hombre que los había dejado. El nuevo padrastro era violento y solía desquitar con ellos la ira que llevaba dentro. Mientras vivió en esa casa, Dominic fue testigo de terribles escenas. Con la intención de huir de ese entorno, comenzó a trabajar cuando era adolescente. Tuvo empleos dentro de la construcción y de cualquier otro rubro que estuviera dispuesto a darle una oportunidad. Así es como terminó en la empresa que lo llevó a conocer a Giselle. Luego de 2 años de noviazgo, la pareja selló su amor, contrayendo matrimonio en abril de 1973. Los recién casados se instalaron en una casa en las afueras de París. De esa manera, podían estar cerca de sus trabajos, pero también formar una familia lejos de la turbulencia de la gran ciudad. Tuvieron 3 hijos, David, Florian y Carolina. Desde afuera parecían la familia perfecta, se tenían un gran afecto. Los niños se convirtieron en adultos estudiosos y profesionales, y les dieron 7 nietos en total a Giselle y a Dominic, aunque, puertas para adentro, la situación no era tan amena como aparentaba. En los casi 50 años que estuvieron casados, la pareja ya había pasado por varias crisis, mucho antes de que se dieran a conocer las atrocidades que había hecho Dominic y que terminaron por poner un punto final definitivo. En el año 2000, se separaron luego de que Dominic descubriera que su esposa lo había engañado con otro hombre. Él dejó la casa y se fue a vivir con otra mujer durante años. Pero más allá de la infidelidad, uno de los mayores conflictos que arrastraba la pareja y que provocaba fuertes peleas era la inestabilidad de Dominic con respecto a sus empleos. Desde el principio, el hombre tuvo problemas para definir una carrera profesional. A lo largo de los años, se dedicó a ser agente inmobiliario, obrero, vendedor de alarmas, de material informático y de teléfonos. Sus constantes cambios de trabajo hacían que la economía de la familia se viera afectada, aunque siempre lograron sobreponerse gracias a los ingresos de Giselle. Por su parte, la mujer permaneció en la empresa donde había dado sus primeros pasos como secretaria, hasta alcanzar el puesto de ejecutiva de logística para centrales nucleares. Finalmente, en 2007, tras un largo periodo separados, la pareja se reconcilió y lo celebraron con una segunda boda. Para entonces, el horror ya estaba demasiado cerca. Cuando les llegó el momento de jubilarse, Dominic le propuso a Giselle mudarse lejos de la ruidosa ciudad. Quería vivir sus próximos años en un lugar tranquilo y agradable. Su esposa accedió sin demasiada resistencia y fue así que en 2011 llegaron a Massan, un pueblo de 6.000 habitantes al sureste de Francia. Allí no conocían a nadie, pero Dominic era visto con frecuencia en la calle, dando paseos o haciendo ejercicio, por lo que rápidamente los vecinos empezaron a reconocerlo. Lo consideraban un hombre amable y respetuoso, pero esa era tan solo la cara visible de su personalidad. Nadie sospechaba de los secretos que era capaz de ocultar, ni siquiera Giselle. La mudanza al pueblo coincidió con la época en la que Dominic dejó de controlar sus instintos. Le expresó a Giselle su deseo de cambiar la dinámica que venían teniendo como pareja y la invitó a ir a un club swinger para experimentar con otras personas. Si bien ella aceptó la propuesta, no estuvo con nadie y no quiso volver a ir porque no se había sentido cómoda. Solo lo había hecho para consentir a su marido. Como esa posibilidad no prosperó, Dominic, a espaldas de su esposa, comenzó a frecuentar un sitio web de citas llamado Coco, en el que consumía y compartía contenido explícito. También intercambiaba mensajes con otros hombres que tenían los mismos intereses que él. Desde ese momento, sus fantasías empezaron a escalar a pasos agigantados hasta alcanzar un punto de perversión inimaginable. Comenzó a fotografiar a Giselle dentro de la casa cuando vestía poca ropa.
o cuando llevaba un traje de baño porque estaba nadando en la piscina. Eso la enojaba, pero jamás sospechó que su esposo, que cuidaba de sus hijos y nietos con un gran afecto, fuera capaz de publicar esas imágenes en Internet y mucho menos de idear el plan macabro que se traía entre manos. Ocultando su verdadera cara en los gestos de un esposo atento, Dominic comenzó a suministrarle medicamentos a Giselle. Cada noche preparaba la cena y a su plato le colocaba somníferos y otras sustancias para que la mujer se durmiera profundamente. Un enfermero que había conocido a través del sitio web que frecuentaba le había explicado minuciosamente cómo llevar a cabo el procedimiento para que fuera eficaz. Al principio probó con dosis reducidas, empezó con una pastilla y luego pasó a 1,5. Cuando comprobó que estaba cumpliendo con su objetivo sin levantar sospechas, duplicó la cantidad de estupefacientes. Durante casi 10 años, Dominic durmió a su esposa no solo para fotografiarla y grabarla sin ropa, sino también para invitar a su propia casa a otros hombres para que tuvieran relaciones con ella mientras duraba su estado de letargo. Él no obtenía ninguna ganancia económica de este trato. Ofrecía el cuerpo inerte de su esposa para obtener material audiovisual y por el mero hecho de sentir placer al presenciar la escena. Para que este terrible plan pudiera extenderse en el tiempo, los hombres que accedían a su propuesta debían respetar una serie de condiciones que Dominic establecía de antemano. En primer lugar, les ordenaba que no usaran perfumes ni fumaran antes de ir a la casa, porque los olores podían llegar a despertarla. Además, los hacía estacionar a varios metros de distancia del domicilio para no alertar a los vecinos de las visitas nocturnas que recibían. Los hombres tenían que desvestirse en la cocina y cuando era invierno los obligaba a calentar sus manos en el radiador. Por último, tenían prohibido usar preservativos. Después de cumplir con estos pasos, podían ingresar a la habitación donde Giselle permanecía dormida sobre la cama. Algunas veces, él también participaba de la escena y tenía relaciones con los visitantes. Cuando se iban, se encargaba de limpiar a Giselle y la habitación y la dejaba dormir hasta que el efecto del medicamento se terminara. Luego de algunos años, comenzaron a aparecer varias señales físicas en el cuerpo de Giselle. La pérdida de peso y de cabello no pasaba desapercibida, pero lo que más preocupaba a la familia eran las lagunas en su memoria. Algunos días despertaba y no recordaba qué había hecho la noche anterior, ni cómo había llegado hasta la cama. Incluso, en una oportunidad, amaneció con un corte de pelo que no recordaba haberse hecho. Ante la inquietud que esto le ocasionaba, se dirigió a la peluquería de la que ya se había hecho cliente y le preguntó al peluquero si había estado allí en el último tiempo. El hombre, extrañado, le respondió que había ido el día anterior. Giselle no vio otra alternativa que acudir a especialistas médicos para tratar de encontrar una explicación a lo que le estaba sucediendo. Acompañada por Dominic, que se mostraba igual de preocupado, fue sometida a toda clase de estudios, pero nada parecía revelar la verdad. Tanto ella como sus hijos empezaron a pensar que se trataba de un principio de Alzheimer o un tumor cerebral, aunque no había evidencias médicas que respaldaran estas teorías. Además de los claros síntomas neurológicos que presentaba Giselle, también sufría con frecuencia de infecciones en sus partes íntimas. Tras una revisión médica, fue diagnosticada con el virus de papiloma humano. Giselle estaba confundida. Ella no recordaba estar con otra persona que no fuera su esposo. Dominic, que temió que la verdad saliera a la luz, se aprovechó de la confusión y fingió un enojo, acusándola de infiel una vez más. Pero la discusión no pasó a mayores y pronto quedó en el olvido. Ni siquiera los profesionales parecían encontrar una respuesta al malestar físico de Giselle, por lo que terminó pasando muchos años bajo la sumisión silenciosa de Dominic para que finalmente se enterara de todo lo que había sucedido mientras estaba inconsciente.
El 02-11-2020, cuando las autoridades policiales llevaban más de un mes investigando a Dominique Pelicot tras su arresto y revisando todo el material audiovisual que habían incautado de su casa, citaron a Giselle a la estación policial para informarle el terrible hallazgo que habían hecho. Hasta ese entonces, ella seguía creyendo que las acusaciones contra su marido eran un disparate. Para Giselle, era imposible que Dominique fuera un pervertido que fotografiaba a mujeres sin su consentimiento. Cuando la policía le mostró las imágenes que habían recopilado, la figura idealizada del esposo perfecto se desmoronó por completo. Allí pudo ver a una mujer tumbada en una cama y hombres aprovechándose de su estado inerte. Detrás de la cámara que grababa esa perturbadora escena estaba Dominique. En un principio, no se dio cuenta de que la mujer ultrajada era ella. Fue después de varias muestras que logró reconocerse. Al salir de la estación, llamó a su hija Carolina para comentarle la situación. Nadie podía creer lo que acababan de descubrir. Carolina fue otra víctima de la perversión de Dominique. Entre los archivos, los oficiales habían encontrado una fotografía de ella. Allí se podía ver sin su vestimenta a la hija del matrimonio mientras dormía. No tenían manera de probarlo, pero estaban seguros de que había utilizado el mismo método que implementaba con Giselle para obtenerla. Las esposas de sus hijos también fueron fotografiadas. La paranoia fue un factor inevitable dentro del núcleo familiar. Todos comenzaron a preocuparse por los nietos del matrimonio. ¿Se había atrevido Dominique a hacer algo con ellos? Para encontrar una respuesta a esta pregunta, tuvieron que esperar al momento del juicio. Aún debían afrontar los datos que los investigadores habían logrado reconstruir y las declaraciones de varios implicados que dieron su cooperación con la justicia. Pudieron determinar que la pesadilla había iniciado en julio de 2011. En el periodo que transcurrió hasta septiembre de 2020, Giselle sufrió aproximadamente 285 abusos, perpetrados por más de 80 hombres. Después de 2 intensos años de investigación, se supo que las edades de esos hombres iban desde los 26 hasta los 74 años. Entre ellos había enfermeros, bomberos, profesionales de la informática, un periodista y todo tipo de oficio o profesión. Muchos, incluso, eran figuras reconocidas dentro de su comunidad. Eran hombres insertados en la sociedad, vecinos de buena reputación, como cualquier otro habitante del lugar. Algunos de ellos fueron solo una vez. Otros repitieron la experiencia en varias ocasiones. Algunos se quedaban por unos pocos minutos, otros durante largas horas. Pero todos quedaron registrados por la cámara de Dominique, cuyas grabaciones resultaron pruebas clave para las autoridades y el tribunal. Cuando la verdad fue revelada, la familia empezó a atar cabos y entonces algunas situaciones del pasado comenzaron a cobrar sentido. Situaciones que en su momento pudieron ser alarmantes, pero que fueron pasadas por alto por la incondicional confianza que tenían hacia Dominique. Se supo entonces que una de las pocas amigas que Giselle había hecho en el pueblo de Massan dejó de visitarla en su casa porque había descubierto que el hombre tenía instaladas cámaras por todos los rincones de la casa, incluido el baño. De esa manera, capturaba fotografías para sumar a su colección. Aparentemente, la amiga de Giselle huyó de la casa, pero antes se detuvo a decirle que debía irse de aquel lugar, ya que no sabía con quién estaba casada. En otra ocasión, Dominique fue detenido en un centro comercial por la misma razón que en 2020, pero las víctimas decidieron no presentar cargos y no se llevó a cabo una investigación. Los síntomas físicos que Giselle empezó a experimentar también fueron otro factor que podría haber revelado la verdad mucho antes, pero el poder que Dominique ejercía sobre ella y las acusaciones en su contra tratándola de infiel hicieron que sus delitos permanecieran en secreto durante tanto tiempo.
A raíz de estos hechos, los investigadores iniciaron una búsqueda más exhaustiva sobre el pasado de Dominic. Tomaron una prueba de ADN del sospechoso y la compararon con casos que llevaban años y hasta décadas sin resolver, pero que tenían similitudes con el modus operandi de Dominic. Fue así como lograron vincularlo en al menos 2 crímenes, y aunque podrían llegar a ser muchos más, uno de los delitos por el que también pasó a ser acusado tuvo lugar en 1991. Sophie Narme, una joven de 23 años, era una agente inmobiliaria que apareció sin vida en un departamento que iba a mostrar a potenciales clientes. La necropsia realizada en su momento reveló que la víctima, además de ser asesinada, había sido abusada. Los indicios recolectados en el lugar de los hechos demostraron que el agresor había utilizado un paño impregnado con éter, una técnica similar a la de Dominic. Aunque éste negó su participación en el asesinato, los investigadores reabrieron el caso y compararon su ADN con las muestras tomadas en el lugar. Pero según los informes que se dieron a conocer, el ADN no fue concluyente porque se perdieron indicios clave. Por otro lado, también fue vinculado a un caso abierto de 1990. Una mujer denunció un intento de abuso. Esta vez, las muestras de ADN coincidieron y Dominic no tuvo más remedio que admitir su culpabilidad. También se dio a conocer un delito similar al que él había perpetrado en contra de Giselle, pero que tenía como protagonistas a Jean-Pierre Marissal, de 63 años y padre de 6 hijos, y su esposa, Celia. Marissal y Pelicot se habían conocido a través de Coco. Allí recibió la invitación para tener relaciones con Giselle, pero este se negó argumentando que no era capaz de serle infiel a Celia. Entonces, Dominic le confesó el método que él utilizaba para someter a su esposa y lo incitó a copiarlo. Durante 5 años, Marissal drogó a Celia y cometió las mismas vejaciones, hasta que fue descubierto a raíz de la detención de su consejero. Dominic no tenía escapatoria. Las pruebas hablaban por sí solas, y por fin le llegó el momento de ser juzgado por el crimen que lo convirtió en el monstruo de Mazán. Giselle y Dominic Pelicot llegaron al juicio como una pareja divorciada. La mujer inició los trámites para separarse del responsable de su pesadilla apenas se enteró de lo ocurrido. Finalmente, la primera sesión en los tribunales de la ciudad de Aviñón, a 40 kilómetros de Mazán, tuvo lugar el 02/09/2024 y se espera que se extienda por varios meses. Los días de audiencia prometen ser intensos, llenos de revelaciones impactantes que podrían cambiar la percepción pública sobre los abusos cometidos en el ámbito familiar. Se convirtió en uno de los juicios más relevantes en la historia, no solo francesa, sino también internacional. Medios de todas partes del mundo se presentaron en la entrada del recinto para difundir los avances minuto a minuto. El caso había alcanzado un enorme nivel mediático, no solo por la gravedad de los crímenes cometidos sobre una sola persona, sino por la entereza y fortaleza con la que Giselle se mostró en todo momento. Incluso, ella y su equipo de abogados decidieron que se celebraran en audiencias públicas, a sabiendas de que se mostrarían imágenes fuertes sobre su persona. Giselle hizo de su vulnerabilidad un motivo de lucha que enalteció bajo un lema que marcó un antes y un después. La vergüenza tiene que estar en el bando de los criminales y no en el de la víctima. Esta fue la manera que encontró para enfrentar su dolor y también de denunciar la violencia íntima y animar a otras víctimas a seguir sus pasos. Frente a su imagen de mujer fuerte y entera, se encontraba el bando de los acusados. En el banquillo se sentaron Dominic y otros 50 hombres que fueron identificados por la policía gracias a los videos que el principal criminal guardaba en su colección.
Comenzaron las rondas de testimonios y con ellas la indignación de las personas que seguían de cerca el caso empezó a expresarse en las calles. Solo 15 reconocieron que habían cometido un delito grave y se mostraron arrepentidos. Incluso pidieron disculpas directamente a Giselle. Los demás intentaron defenderse argumentando que no sabían que no contaban con su consentimiento para tener relaciones. Creían que, al tener el permiso de Dominic y seguir sus instrucciones, no hacía falta que Giselle también los autorizara. Otros dijeron que no consideraban que se tratara de un abuso, porque ellos no habían ido con esa intención. Esta declaración fue respaldada por Guillaume de Palma, uno de los abogados defensores de los acusados, alegando que el abuso no siempre es abuso. Sin intención de cometerlo, no hay abuso. Estos dichos despertaron aún más la furia del público, pero particularmente la de Giselle. Aunque lo peor que le tocó atravesar en el juicio fue la exposición de algunas de las imágenes que se habían encontrado en los dispositivos de Dominic. Se hizo una selección de 27 fotos donde se le veía sin ropa y siendo ultrajada por distintos hombres. Giselle aceptó que se mostraran esos archivos, pero solicitó que al momento de hacerlo sus hijos no estuvieran en la sala. En algunas fotografías, sus ojos estaban entreabiertos y los abogados de los acusados aprovecharon ese mínimo detalle para usarlo en su contra. Uno de ellos cuestionó su integridad al preguntarle: ¿no existe alguna posibilidad de que tuviera inclinación hacia el exhibicionismo? Giselle no toleró la pregunta. Finalmente llegó el momento para que Dominic presentara su testimonio. Desde un principio se declaró culpable y se disculpó con toda su familia y negó haber tocado a su hija o a sus nietos, pero nadie le creyó una sola palabra. Además, dijo sentirse apenado por haber hecho pasar a su esposa por esa terrible situación, escudándose en una adicción que no podía controlar. Declaró que desde su detención había recibido atención por parte de psicólogos y psiquiatras y que gracias a eso había descubierto que traumas de su pasado podían ser los responsables de su oscuro y perverso presente. Relató que cuando tenía 9 años tuvo que ser internado en un hospital producto de una enfermedad y que allí fue abusado por un enfermero. Años más tarde, cuando tenía 14, fue obligado a participar de un abuso grupal en el que la víctima era una chica discapacitada. Dominic dijo que él no quería hacerlo, pero que no tuvo otra opción porque estaba siendo amenazado. Los psiquiatras reconocieron que tanto la infancia como la juventud de Dominic fueron difíciles. Sin embargo, aseguraron que mientras utilizaba a su esposa como mercancía para su propio placer, tenía bien claro lo que estaba haciendo. Lejos del estereotipo que la mayoría de las personas imagina al pensar en un abusador, encasillando sus acciones dentro de la psicopatía, Dominic era un hombre que podía discernir entre el bien y el mal, y él, como otros 80, se habían decidido por el mal. Nada de lo que pudiera decir haría que dejara de ser el monstruo de Masan ante los ojos de su familia o los de la sociedad. Ahora es cuestión de esperar a que termine el proceso y que entonces la justicia decida el veredicto final. Giselle y su familia describieron su vida a partir del momento en que la policía les reveló la verdad como un lento descenso al infierno, asegurando que quedó destruida para siempre, pero decidieron canalizar su dolor en acciones que ayudaran a otras personas. Carolina, la hija de Giselle, creó una fundación dirigida a mujeres que fueron víctimas de abuso por vía química, es decir, que sus agresores les suministraran sustancias para llevar a cabo su objetivo. Además, en 2022 publicó un libro al que tituló Y dejé de llamarte padre, donde dejó al descubierto cada detalle de la pesadilla que fue enterarse del verdadero ser que Dominic escondía bajo el disfraz de padre y abuelo cariñoso.
Pero también fue una manera de descargar la culpa que sintieron ella y sus hermanos por no haberse dado cuenta de que Giselle necesitaba de su ayuda. Allí narró situaciones alarmantes del pasado que pasaron por alto y no le dieron la importancia que requería, porque no se les ocurrió sospechar de su padre. Momentos en los que los niños de la familia se encontraban en la habitación de al lado mientras su abuela era abusada. Giselle, por su parte, dijo públicamente que fue sacrificada en el altar del vicio como a una muñeca de trapo, convirtiéndose esta en una de las frases más contundentes de la actualidad. La conmoción con la que fue recibida su trágica historia despertó la admiración de miles de personas que todos los días se acercan al salón de entrada del tribunal para manifestarle su apoyo incondicional. Sin embargo, no faltaron las críticas en su contra. Hubo quienes dijeron no creerle y que incluso se atrevieron a asegurar que había actuado en complicidad con Dominique Pellicot. Mientras tanto, en Mazán se respira la desconfianza a cada paso. Los vecinos ya no pueden mirarse a la cara sin sospechar del que tienen al lado. Sin duda, el caso de Giselle Pellicot dejó en evidencia que el peligro y la perversión se pueden esconder fácilmente bajo el rostro de cualquier profesional, de cualquier vecino y de cualquier padre de familia. Actualmente, Dominique Pellicot fue sentenciado a 20 años de prisión y los otros 50 acusados recibieron penas de entre 3 y 15 años. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Eso es todo por El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.